El Instituto Ludwig von Mises del PADC. Der Podcast. Despertar actitud anticapitalista subvencionada por el Estado y pérdida de realidad. Gesinnung und Realitätsverlust. Por Von Andrea Andreas Stoge. Tögel. 7. Octubre de 2022. Es a la era de la iluminación a la que la humanidad debe la salida de la superstición y el avance de la razón. Und den Durchbruch der Vernunft. La invitación Kants a hacer uso de la propia mente, a esforzarse por el conocimiento, a no tener que creerlo todo, cayó en terreno fértil. Las ciencias, como resultado, se apresuraron de triunfo en triunfo. La investigación abierta estaba en demanda. El objetivo era obtener conocimiento, independientemente del espíritu de la época o la oportunidad política, como es el caso hoy en día. La capacidad de distinguir la verdad de la falsedad, el ojo agudo para discernir lo que está bien y lo que está mal, caracteriza el pensamiento iluminado. La ciencia puede y debe explorar y explicar lo que es. Por otro lado, no tiene declaraciones normativas que hacer sobre lo que debería ser. Estos tiempos han sido cosa del pasado desde que la corrección política inventada en los Estados Unidos comenzó su marcha triunfal en todo el mundo. Desde entonces, la búsqueda incondicional de ideas y hallazgos científicos ha pesado menos que los sentimientos heridos y lo que las élites políticas que gobiernan la soberanía de la opinión declaran moral. Esta ideología moralizante ha crecido sobre la base del marxismo cultural, que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Fue fundada a mediados del siglo XIX por el comunista italiano Antonio Gramsci. El intelectual de izquierda consideraba el logro de la hegemonía cultural como una condición necesaria para superar la sociedad burguesa, que se formó sobre la base de una economía de mercado. Pero fue solo varias décadas después que la marcha a través de las instituciones, concebida por Gramsci, fue realmente iniciada y completada con éxito por la Revolución de 1968, o más bien sus protagonistas y sucesores. Desde entonces, los académicos de izquierda que no habrían tenido oportunidades de carrera fuera de los talleres protegidos políticamente en condiciones de mercado han podido infiltrarse en todas las instituciones del Estado y /diagonal o ponerlas completamente bajo su control. Esto se aplica en particular a las instituciones educativas, especialmente a las universidades. Por lo tanto, no es de extrañar que los excesos más extremos de la corrección política, como el género, la teoría crítica de la raza, el movimiento Black Lives Matter, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Cancel Culture, de las Generation Wokeness prosperen mejor en las universidades y que estos movimientos recluten a sus batallones más poderosos allí. El denominador común de todos estos fenómenos zeitgeist es el rechazo fanático de un orden liberal. Al igual que todos los teóricos marxistas del pasado, los guerreros de la justicia social contemporáneos tampoco tienen ideas concretas sobre cómo garantizar el sustento de casi 8.000 millones de personas en este planeta, una vez que hayan puesto en ruinas todas las estructuras existentes. Si preguntas sobre esto, no obtendrás más que lugares comunes y delirios fantasiosos para una respuesta. En cualquier caso, nada tangible. No es de extrañar, ya que aparentemente muchos de estos activistas nunca han trabajado para crear valor. Pero aquellos que deben su sustento exclusivamente a mamá y papá o al universo paralelo del estado de bienestar inevitablemente pierden su visión realista del mundo tal como es realmente. Al igual que la gran mayoría de los teóricos de izquierda prominentes del pasado, con la excepción de Friedrich Engels, los intérpretes de izquierda de estos días no tienen idea de la organización y la gestión de las empresas, una asignación exitosa de recursos y el liderazgo de las personas, sin el uso de la coerción y la fuerza, podría o tendría que recurrirse, como lo hace el Estado. Pero la dirección en la que tiende toda economía de mando dirigida por burócratas arrogantes, incluso si se basa en los sentimientos más nobles, es suficientemente conocida por la historia.
Al final del camino están la carencia, la falta de libertad, la violencia y la tiranía de una casta de funcionarios corruptos. Siempre, en todas partes. Definición del término y crítica del diccionario de Internet Wikipedia. Demos WOW, English EWAX. EWAC es una expresión que se originó en el inglés afroamericano en los años 1930, que describe una conciencia despierta de la falta de justicia social y el racismo. Der ein erwachtes Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus beschreibt. El significado en Duden es en gran medida políticamente despierto y comprometido con, en particular, las citas racistas, sexistas, de discriminación social. Sexistische, soziale Diskriminierung. Zitat Ende. Por lo que se señala un uso posiblemente despectivo. El psicólogo experimental y científico cognitivo Steven Pinker, que enseña en Harvard, se expresa en una entrevista con la revista política Le Presse sobre el masoquismo de esta manera, cita, «Esta locura universitaria nos concierne a todos». Zitat, dieser universitäre Irrsinn geht uns alle an. Zitat Ende. Su crítica al wokismo se basa en la siguiente evaluación. Zitat. Porque, en el peor de los casos, esta ortodoxia despierta toma prestado del apartheid y el nazismo. ¿Racismo tan puro al servicio de un supuesto antirracismo? Ya sea ironía, cinismo o simplemente falta de reflexión, ¿quién sabe? Pinker continúa explicando que el wokismo se ha convertido en una especie de religión con un moralismo muy fuerte. Es un movimiento que no se basa ni en hechos ni en ciencia. Pinker ve el mayor peligro en el descrédito de las universidades si hay una comprensión generalizada de que ya no es la recopilación, revisión y difusión del conocimiento lo que está en las universidades, sino solo la preservación de los patios de recreo para los sectarios de izquierda financiados con fondos públicos. En una entrevista con el burgués parisino Figaro, el publicista conservador estadounidense Rod Dreher llama al wokismo totalitarismo suave. También dijo que un Estado totalitario se caracteriza por el hecho de que se está preparando para definir y controlar la realidad, es decir, está tratando de decidir por ella cuál es la verdad. El Estado totalitario, que se caracteriza por el wokismo, exige la aceptación de una serie de demandas progresistas que son simplemente incompatibles con los mandamientos de la lógica. Para Rod Dreher, un ejemplo particularmente llamativo de esto es la ideología de género. Cualquier persona que no siga incondicionalmente la ideología de género está excluida de las instituciones, especialmente de las instituciones universitarias. Si una vez los estudiantes en el bloque del Este, independientemente de su especialidad, estaban satisfechos con las enseñanzas obligatorias en la religión secular del marxismo-leninismo, hoy es el uso obligatorio de un lenguaje equitativo de género y cualquier renuncia a la crítica de la extraña idea de que hay 64 géneros. Cada persona produce óvulos o espermatozoides. ¿Tiene cromosomas sí o no? No hay un tercer género, por lo tanto, hay dos géneros. Las ideologías, aunque se escondan bajo la apariencia de ser científicas, no han perdido en nada en las universidades. Si no fuera así, también sería difícil oponerse al establecimiento de facultades para la astrología o la lectura de café. Profesar nombrar el núcleo del mal, que reemplaza el par de opuestos verdadero o falso con el del bien y el mal, no tolera ninguna contradicción y no quiere un discurso abierto. Porque no puede haber compromiso entre el bien y el mal. Más bien, el mal debe ser desarraigado y destruido junto con la raíz. Por lo tanto, es nada menos que un retroceso a los logros de la Ilustración, el reemplazo del conocimiento por una superstición y el establecimiento de una cosmovisión monocromática que gustará a todos. Pero la ciencia vive del discurso y muere con él. La contradicción es un correctivo indispensable. El ensayo y el error nos llevan hacia adelante.
Sin embargo, la prohibición de ciertas creencias, áreas enteras de investigación o requisitos oficiales para que los resultados sean alcanzados por la ciencia ciertamente no nos hacen avanzar. No se puede pasar por alto que la casta intelectual, que hoy vive casi exclusivamente de impuestos obligatorios, ha perdido todo control sobre el terreno. La desaparición de académicos ricos y financieramente independientes fue lamentada con razón hace décadas por el premio Nobel Friedrich August von Hayek. Nunca escucharás de la boca de la gente común la absurda afirmación de que el sexo biológico es una construcción, que los hombres también pueden quedar embarazadas y que las mujeres también tienen penes. Además, ninguno de ellos acusaría a un contemporáneo que vive hoy de lo que hicieron sus bisabuelos de este o aquel grupo social o étnico y derivaría de esto el reclamo de contrición de por vida o incluso autolesión de la manera opuesta. Und daraus den Anspruch auf lebenslange Zerknirschung oder gar Selbstschädigung in der Gegenwart ableiten. Tal farsa colectivista solo viene a la mente de aquellos contemporáneos que obviamente obtienen sus ingresos de una manera que no es lo suficientemente exigente y que, por lo tanto, tienen mucho tiempo libre para disfrutar incluso de las tonterías más escandalosas que no benefician a nadie en este planeta, excepto a su ego y a las personas que están interesadas en conflictos creados artificialmente y con los que terminan sembrando nada más que envidia, discordia y odio entre las personas. La corrección política y el wokismo promueven el denunciismo, la exclusión social de los disidentes, una cultura de autoinculpación ritualizada y una presión de grupo nunca antes conocida. Cui bono? ¿Actitud o responsabilidad? En su ensayo Politicals Beruf, la política como profesión, Max Weber elaboró brillantemente el contraste entre la ética de la actitud y la ética de la responsabilidad. Los guerreros despertados por la justicia social son éticos de pura sangre. No pierden el tiempo pensando en las consecuencias de sus acciones. Lo único que les importa es la actitud correcta y moralmente impecable. Fiat justitia et pereat mundus, que se haga justicia y que el mundo perezca por ella. La justicia, o más bien, solo lo que los bolcheviques consideran que es justicia importa, incluso si el mundo se arruina por ello. La exitosa autora y filósofa ruso-estadounidense Iron Rand ha descrito en su libro para el nuevo intelectual la relación entre el rey Uno Atila y su encantador espiritual, que caracteriza perfectamente la relación entre gobernantes e intelectuales. El hacedor brutal necesita un proveedor de ideas imaginativas que, por un lado, le proporcione conceptos, y por otro lado, actúe como apologista de sus súbditos. Como recompensa por esto, se le garantiza una vida privilegiada y despreocupada, una simbiosis perfecta a expensas de los gobernados. Esta es exactamente la situación de nuestros días. Las luces más brillantes no parecen ser las que brillan en los parlamentos y en la cima de los ministerios. Hay una mediocridad gris, una deprimente falta de creatividad y una deprimente estrechez mental. Y así, el sinnúmero de académicos elocuentes y ambiciosos producidos por las universidades de masas es justo, los científicos de género, los sociólogos, los científicos políticos y de la comunicación, los publicistas, los economistas y los artistas estatales. Aunque puede haber poca demanda de las habilidades que han aprendido en las universidades en la naturaleza del mercado, son útiles para proporcionar ideas a la nomenclatura política mediocre y presentar sus actividades de la mejor manera al electorado aburrido. Por esto, son recompensados con funcionarios, puestos, asignaciones, proyectos y becas sin sentido y bien dotados. Podría y nunca habría un comisionado queer de bicicletas, un guardián de género y cuotas, o un guardia de bloque mental fuera de la esfera estatal. Porque nadie en su sano juicio pagaría voluntariamente nada por sus servicios.
Pero hay suficiente espacio para ellos en el Wokistán organizado por el estado de bienestar y todos están contentos, con la excepción de la reducción diaria del número de personas que están en el proceso de valor agregado y tienen el bajo placer de ser contribuyentes netos. Uno podría describir el wokismo con Nietzsche como un intento de reevaluar todos los valores. No es lo que importa, sino lo que se define como deseable por una autoproclamada nueva clase sacerdotal, incluso si es contra toda experiencia y contra toda lógica. Los hechos indiscutibles se ocultan o se combaten activamente si no encajan en el concepto. Por lo tanto, bajo el régimen de Woken, el mero hecho de nombrar muchos hechos que pueden verificarse en cualquier momento significa una violación inaudita del tabú. Por ejemplo, que casi todos los logros científicos, técnicos, filosóficos o culturales de algún significado tuvieron autores blancos. Desde la impresión tipográfica hasta la propulsión a chorro, desde la máquina de vapor hasta la vacuna contra la viruela, desde la sinfonía clásica hasta el fertilizante nitrogenado, todos inventos, descubrimientos y desarrollos a los que debemos los sabios. El ambiente justo que prevalece en las universidades no tolera tal cosa. Para que nada se malinterprete aquí, está lejos de ser liberal, en contraste con los wokistas, pensar en estereotipos racistas. Solo es necesario llamar la atención aquí sobre la contradicción de que, aunque las desgracias del viejo hombre blanco se achacan a cierta etnia y cierto género, por ejemplo, en la época colonial, si se hiciera lo mismo con los logros, esto conduciría a una protesta. El dilema Platón soñó una vez con el rey filósofo como gobernante ideal. Esto puede no sonar tan mal en los oídos de algunos contemporáneos. En realidad, sin embargo, la filosofía de Platón proporcionó la base para el totalitarismo y es probablemente la razón por la que es tan bien recibida por muchos en la izquierda. La idea del rancho ya citada anteriormente ya parece más atractiva, lo que puso en juego el tipo de filósofo emprendedor. Una figura que se encuentra en casa en ambos mundos, tanto en la creación de valor como en la creación de significado y mediación. El único problema es que las cerdas de leche de lana que ponen huevos de este corte son difíciles de encontrar. Después de todo, cualquiera que esté atrapado en la rueda de hámster de la gestión empresarial todos los días no tiene el tiempo ni la energía para abordar cuestiones de filosofía en profundidad. Los nerds sentados en la torre de marfil de la universidad, por otro lado, generalmente no pueden ver la sala de la fábrica desde el interior en toda su vida, y por lo general, no tienen idea del mundo fuera de su universo paralelo a prueba de crisis. Este es un verdadero problema de intersección. Solución: cuando se pone demasiado cómodo para el burro, se pone a bailar sobre el hielo. El proverbio caracteriza perfectamente la situación en el periodo tardío del estado de bienestar. El sistema económico capitalista, incluso si apenas queda nada del después de más de 100 años de socialdemocracia, es tan productivo y eficiente que aún puede alimentar al enorme ejército de sus enemigos, los anticapitalistas. ¡Qué ironía! La única forma de poner fin a este falso desarrollo radica en una reducción radical de la tasa impositiva y la deuda nacional y el drenaje resultante de esos biotopos estatales en los que las plantas culturales marxistas como el wokismo prosperan tan espléndidamente. Este fue el podcast de Ludwig von Mises, Institut Deutschland. Más información sobre mises.de.org.